Vamos a iniciar entonces este programa. ¿Qué te parece si hablamos de lo que está pasando en Nimajuyú? Qué preocupante, ¿no? Porque imagínate tú que un día te despiertes y cuando vas a abrir el portón de tu casa, en tu jardín, en tu garage, hay algunas personas ahí instaladas. Y esto ya lleva algunos días, por no decir algunas semanas. Y ahora, a partir de las últimas 3 noches, una situación de invasión que se está volviendo y tornando violenta. Iniciamos entonces, veamos la siguiente nota. Quienes habitan en la colonia aseguran que la intención de dicho grupo de personas es apoderarse del terreno para construir edificios sin licencia. Por ello, colocaron mantas durante el fin de semana para evitar que otras personas sean víctimas de posibles estafas de quienes se dedican a vender propiedades en el área. Los denunciantes afirman que dichas personas han llegado en repetidas oportunidades, intentando instalarse en el lugar, incluso en carros de lujo. De momento, la seguridad perimetral continuará para evitar que la situación se torne aún más violenta y resulten personas heridas o víctimas fatales. A veces uno se pregunta, televidentes y Sandy, si estamos viendo imágenes de acá, de la zona 21 en Nimajuyú, o si nos hemos trasladado al Líbano, a Libia, a alguno de esos lugares en donde se mantienen estas situaciones, porque qué tremendo, ¿no?, lo que está pasando. Fuera del tema de la invasión, ya es una violencia que puede desencadenar en cualquier momento en algo muy extremo y en algo que pueda costar vidas, Sandy. Julio, la verdad es de que es un riesgo para todos, es decir, para los invasores como también para los vecinos de Nimajuyú. Por lo tanto, es necesario también el acompañamiento que se le pueda dar de parte de las diversas instituciones que deben estar involucradas. Hablo entonces, en este caso, la Policía Nacional Civil, ¿correcto?, en este caso, la Procuraduría de los Derechos Humanos también. Particularmente. Y sí, las instituciones, al final, que se puedan ir sumando para poder mediar, porque aquí lo que debe realizarse es una mesa de diálogo, buscar la solución para no llegar a estos puntos donde pueden resultar varias personas afectadas. Y sabemos que no es necesario el uso de la fuerza, pero sí es necesario ordenar el territorio y ordenar también la situación que se está registrando, cosa que creo que ya se salió de control. No sé cómo lo ves tú. Absolutamente, Sandy, y es que dentro de lo que tú estás mencionando, dentro de los distintos MARCs, que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en esta situación, dentro de los 7 que hay, no cabe otro que sea la mediación, ¿verdad? Porque aquí no va a haber conciliación, no va a haber arbitraje, no va a haber nada, la mediación, pero alguien tiene que mediar, es decir, aquí hay un problema y el problema es grave y es precisamente como el que graficamos. Ya desde hace semanas, en un campo de fútbol y en unas áreas verdes propias de Nimajuyú han empezado a llegar personas que ahí se instalaron. Ahora, las versiones, las hipótesis de los propios vecinos de Nimajuyú nos dicen que son 2 posibilidades que ellos ven. Una, personas que vienen de zona 18 para buscar un lugar, un refugio, algo donde habitar. Y otra que dicen que son pandilleros, o cualquiera de las 2 cosas son graves, son terribles. Entonces, lo que es cierto es que en este momento hay 250 elementos de la Policía Nacional Civil allí de manera preventiva y eso, por supuesto, que bueno, se felicita. Pero en ese momento también ellos no tienen la potestad de actuar. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, si hay policías, ¿por qué no desalojan? Lo que pasa es que no hay orden de juez competente. No, sabemos que, y queremos explicar, para eso te voy a molestar, Julio, que nos puedas explicar bien entonces cuál es el procedimiento para una orden de desalojo, que por cierto, tiene que involucrarse a un juez que pueda resolver la misma resolución. Entonces, de esta manera, cumpliendo los procedimientos legales, porque algunos dicen la presencia de la Policía Nacional Civil para que evacúe a estas personas, desaloje a estas personas, no es así. Exacto. Nada más pueden estar en prevención también ante disturbios. Pero, ¿por qué no se explica así? Con mucho gusto hemos preparado unos datos para explicar esta situación, así que vamos a ir paso a paso. Usted que nos está viendo en casa, síganos, porque es el mejor analista al final de cuentas para este tema. Y es que, fíjate, Sandy, en Guatemala, uno de los problemas históricos que no encuentra solución, y es evidente que se ha trasladado inclusive a la ciudad capital, es el de la tenencia, el uso y la distribución de la tierra. Durante estos últimos días se vive
un conflicto, verdaderamente un conflicto, que es derivado de una invasión en áreas verdes en plena ciudad capital. Ante esta situación, los vecinos de Nimajuyú, como usted ya pudo ver en las imágenes en la zona 21, se han organizado para tratar de impedir que dichas áreas verdes sean invadidas de manera permanente. ¿Qué ha generado esto? Lo que estamos viendo con estas imágenes, yo te diría, Sandy, eso sobra, es temor. Pues, por ejemplo, anoche se pudo ver una lluvia de bolas de fuego en el lugar. Hay que destacar que se encuentran de manera preventiva 250 agentes de la PNC. Después de estos datos, que ya veremos otros posteriormente, vamos a explicar lo que tú preguntabas sobre el tema del desalojo. Pero aquí lo preocupante es, Sandy, ¿por qué estas personas se trasladaron allí? Están huyendo de la violencia en zona 18, si fuera cierta una de las versiones. De verdad son pandilleros que quieren instalarse ahí y decir, bueno, zona 21 ahora es nuestro territorio. Y si no es ninguna de las dos, son simplemente guatemaltecos que no tienen acceso a una vivienda y que están buscando desesperadamente dónde hacerlo. Es que en cualquiera de los casos también tendría que haber alguna otra alternativa que no fuera esta. Pero ¿cuál la vas a dar si desde los años 80 el tema de los asentamientos a través de las invasiones, contrario a detenerse, ha ido creciendo y ahora cada vez más el conflicto de tierra lo vemos trasladado inclusive a la ciudad capital? Y producto de lo que menciona Julio es que se establecen en lugares que no son habitables, que se establecen en lugares donde se tienen estas situaciones también. Exactamente, entonces aquí hay comprensión en ambos grupos, te diría. Por una parte, los vecinos de Nimajuyú que tienen el temor que sean pandilleros, que al final entonces se descontrole, se arme un desorden territorial en este lugar. Ya está. Y es esa amenaza, ¿no? Pero por otra parte, estas personas que, si bien es cierta la versión donde indican que no tienen dónde vivir, imagínate, buscan dónde poder tener un techo, dónde poder, ampararse, ¿no? Y también si vienen huyendo de la violencia, buscan un territorio donde tengan esa paz, esa tranquilidad dentro de nuestro país. También se comprende esta parte, pero aquí también lo que vamos viendo es el tema del estigma, ¿no? No por el hecho de que tú vivas o hayas vivido en zona 18 significa que seas un marero. No, para nada, jamás. No. Al contrario, es decir, la zona 18 es hoy por hoy una zona tan grande que, por si usted no lo sabía, ya hay anteproyecto de ley para que zona 18, bueno, por lo menos está en el Congreso la petición, ¿no? Ya que lo vayan a conocer es otra cosa, convertir a la zona 18 en el municipio número 341, por la cantidad de habitantes y por la cantidad de extensión territorial que tiene. Ahora, zona 18 padece, como muchos lugares, una anomia muy clara de parte del Estado, donde muchas personas, Andy, ojo con esto, muchas personas han tenido que abandonar, literalmente abandonar sus casas para huir de la violencia provocada por las maras. Julio, y en este punto, por ejemplo, el primer tema o el primer acercamiento que se debe realizar entre estas poblaciones es buscar el diálogo, ¿no? Así es. La Comisión Nacional del Diálogo tiene relación con este tema. Tiene completamente. Aquí, muy bien, vamos a ver, actores que deben de estar involucrados en esta situación. Definitivamente esa Comisión Nacional del Diálogo ya tendría que tener ahí, no sé si los tiene, porque eso es que tampoco es que se ha informado nada, tendría que tener ahí alguno de sus representantes, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Lo pueden hacer de oficio, Lo pueden hacer de oficio, y es que lo deben de hacer de oficio por lo que está pasando, porque aquí en cualquier momento la violencia se desborda y esto va a costar vidas. Por cierto, entre paréntesis, hoy en la tarde, como tú has visto en las noticias, hubo una persona reportada herida de arma de fuego en zona 21. Puede ser por cualquier otro hecho o puede ser de pronto proveniente de acá, es que no lo sabemos, ¿verdad? Por el tema de la violencia. Ahora, ¿qué deben de hacer? Te decía, la Comisión Nacional de Diálogo, lo dijiste muy bien, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Aquí deberían también de actuar activamente líderes de otro tipo de categoría que en la sociedad tienen cierto peso y lo siguen las personas, los líderes de las iglesias, evangélicos, católicos, etcétera, también tratar de poner orden. Me pregunto dónde están las autoridades propias, en este caso municipales, ahí pueden haber desde COCODES, CODEDES, probablemente hasta COCOPRES, que son aquellos comités de prevención de vecinos para el tema de la seguridad, pero algo hay que hacer. Lo que pasa es de que quienes lo están haciendo son aquellos que son invasores, presuntos invasores por la presunción de inocencia. Invadido ya está porque llegaron ahí a un lugar que no les corresponde. Y además estamos hablando de propiedad, ya sea pública o privada, que pues tampoco quien sea el dueño de esas tierras, que al final de cuentas no sé quién será, no creo que esté muy contento con que estén ahí estas personas. Nadie lo estaría, Julio, al final, porque yo creo que no. Pues es un sacrificio que se hace para poder obtener un terreno, una casa, entonces también pongámonos todos en ese lugar y vamos a comprender el sentir también. Pero bueno, agotado el diálogo, digamos, se establece el diálogo, no se logra una comunicación, no se logra un compromiso, no se logra una solución.
¿qué procede? Quisiera que ampliáramos esa información. Muy bien, ahí vamos a la parte legal, me gusta esto. Por favor, acompáñenos a ver los siguientes datos que producción nos va a presentar para que usted pueda, junto con nosotros, entender de mejor manera este tema. Muchas personas se preguntan en este momento, Sandy, ¿por qué no se utiliza la fuerza policial allí presente para el desalojo de estos presuntos invasores? La acción de desalojo, quiero aclarar, debe ser promovida por el propietario de estos terrenos, sea el Estado o algún particular, ¿no? Porque alguien tiene que hacerlo, sea público o privado, y debe además, pero esto es imperativo, condición sine qua non, autorizado por un juez competente. De lo contrario, la policía no tiene la potestad de decir, ¿sabe qué? Los voy a sacar. ¿Cómo? Eso no pueden actuar así. Si no se logra resolver a través del diálogo, la comunicación y la vía pacífica, esta situación evidentemente va a poder tornarse más violenta y peligrosa para ambos bandos. Y al final de cuentas para los vecinos, así sean jóvenes, niños, ancianos, mujeres, hombres, lo que sea, gente de la tercera edad de Nimajuyú. La propiedad privada, para que todos lo sepamos, por favor, es uno de los 30 derechos humanos que está resguardado en el artículo 39 de la Constitución, porque la invasión misma, al final de cuentas, termina constituyendo un delito al violentar uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es el acceso a la propiedad, a algo que le corresponde, ¿no? En este caso, un terreno. Y si es lo que dice el artículo 151 y 152 de la Constitución, bueno, pues son bienes del Estado, ¿no? Si le pertenece a la municipalidad, al Estado de Guatemala, quien sea, significa que le pertenece a todos, no a alguien en específico. ¿Tiene dueño? ¿Tiene dueño? Eso es lo que al final entonces llegamos. Y por lo tanto también debería existir un respeto a esa propiedad privada. Totalmente. Pero entonces, es un conflicto que se puede observar desde ya. Es decir, es un problema que si Correcto. no se trata, porque también sabemos que en el tema de resolución de conflictos, las horas primeras son las que pueden marcar al final que se desarrolle de una forma pacífica o que se convierta ya en un tema violento. ¿Cómo vemos entonces el accionar que se tiene y el tratamiento que se le está dando a este conflicto? Muy lento, porque es que no es que estamos hablando de cuestión de 2 o 3 días atrás, es decir, 2 o 3 días atrás desde que empezó a ponerse más violento el conflicto, claro, en los límites que estamos viendo en este momento. Si no se frena, de ahí van a pasar, ya no van a ser bolas de fuego, van a ser ráfagas de balas y van a ser otras cuestiones, van a haber heridos, van a haber muertos. Esto no se tocó de la manera adecuada desde el principio, cuando empezó a darse la situación. Ahora, yo quiero poner sobre la mesa del análisis de acá en A la Medida lo siguiente. O sea, estas personas también de manera espontánea no van a decir, mira, no tengo a dónde ir, Sandy, vente, se me ocurre, vámonos a Nimajuyú. Están muy bien organizados. Están organizados. O sea que aquí también, ojo con eso, otra posibilidad puede ser que siempre haya algún mañoso, algún vividor, alguien, algún pseudo líder que les dice, les tengo unos terrenos, hasta hace negocios con estas personas, los empieza a parcelar y a vender cuando no le competen, porque esta situación ha pasado anteriormente. Es que también puede ser una posibilidad. Podría ser, Julio, y es cierto, y por lo tanto también es importante que se pueda investigar esta situación. Claro que sí. Porque entonces existen líderes negativos que al final están utilizando a la gente, vaya a saber con qué fines, ¿no? Entonces, aquí está aprovecharse de la necesidad de la gente. Sí, yo creo que eso también no es justo, Julio. No estamos dando por sentado que esta sea la versión, pero hipótesis. Hay varias hipótesis que se manejan. ¿Por qué? Porque todavía no hay una investigación que nos pueda dar claridad de lo que realmente está pasando y mucho menos entonces que tengamos, que se puedan proponer ya algún tipo de resolución de una forma inmediata. Algo que esperamos y hacemos el llamado a las autoridades para que realmente puedan prestarle atención, para que puedan visualizar lo que se podría venir. Esto se puede desencadenar en personas heridas, en personas fallecidas. ¿Por qué? Porque ya llegó un punto de este conflicto, Julio, donde ya nadie está tolerando nada. El diálogo parece no ser posible en este momento. Pareciera no. Entonces, aquí el llamado a los vecinos es a la calma. El llamado a los vecinos de Nimajuyú es ese. Pero hay que comunicarse con las autoridades. Y ahorita viene el llamado fuerte, rápido y duro a las autoridades que correspondan. En lo municipal, en las autoridades centrales de las instituciones que ya mencionamos, porque algo hay que hacer. Si no, la próxima noticia y el próximo análisis que estaremos dando acá de Nimajuyú es una fuerte ola de violencia derivado de un conflicto que no pudo tratarse, que no pudo mediarse. Y ahora tengo otro problema, Sandy, para plantear todavía este. Si se logra, digamos, una mediación y se logra esa discusión y dicen los señores que están como invasores, está bien, ya no vamos a invadir Nimajuyú, pero ¿qué alternativa de solución le das? Aquí las autoridades, tanto en lo municipal como en lo estatal, tendrán que proponer y ofrecer también alguna otra situación, porque si no va a pasar lo siguiente, está bien,
Desalojamos hoy, estamos 2 o 3 días y regresamos a la siguiente semana. Y eso pues va a ser una cuestión de nunca acabar. Y recuérdate, Sandy, podemos estar viendo el inicio de uno de los graves conflictos, así como ya aquellos que hemos visto, por ejemplo, en Tajumulco, en Contacaná, que hemos visto en Santa Catarina y Ixtahuacán, con otros municipios vecinos, y que hay tantos, pero tantos a nivel nacional. Efectivamente, entonces este punto es muy importante tratarlo realmente y sobre todo previendo que si se le dice a ellos, mira, se tienen que retirar porque no es su lugar ni nada, no es que lo vayan a hacer también de una forma sencilla, y si se retiran, después pueden buscar otros territorios, porque con el hecho de que se retiren no significa que sus necesidades se han acabado. No. Pero ahí que solución continúan. y respuesta se les va a dar. Se tiene que pensar en los dos bandos, en este caso, la parte afectada, la parte invasora, para que se pueda dar una resolución que al final pueda favorecer y pueda tener algún tipo de beneficio para ambos lados del problema. Muy bien dicho, Sandy. Preocupante entonces la situación de este primer tema de análisis. Seguramente las cosas van a seguir evolucionando. Esperemos que para bien durante este fin de semana, aunque esto no parece. Entonces, de esta forma vamos a dar por terminado este primer análisis. Preocupante, como repito. Totalmente, pero lo que se trata entonces es de hacer justicia, y hablando de justicia, justicia es nuestro segundo análisis que tenemos preparado, pero desde el punto de vista del idioma materno. Claro que sí. ¿Cómo estamos en el país? Después de la pausa lo analizamos. Entonces no cambie, por favor, porque nosotros somos a la medida.